Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Formosa Investiga. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido el foco de atención en cuanto a lo comunicacional que ha sido la reunión que tuvo el ministro de Medio Ambiente de la Nación aquí en el Congreso con los senadores, en donde puntualmente lo que se ha puesto de relevancia es básicamente la inoperancia de muchos ministerios que manejan recursos millonarios. El Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, si bien no está en el presupuesto, no figura en el presupuesto 2022, tiene un presupuesto por fuera de lo que se ha aprobado, alrededor de 6.500 millones de pesos, para prever de manera tardía. Al parecer todos los planes de tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales llegan con muchísima demora a atender la emergencia que sucede en los incendios forestales de todo el país. ¿Por qué vamos a tratar este tema hoy? Bueno, porque Formosa ha sido afectada también con alrededor del incendio de 350.000 hectáreas, Corrientes más de 800.000 hectáreas, y hemos escuchado durante la semana lo que ha sido la presentación de un funcionario que no funciona, entre comillas, y que ha tenido, bueno, una interrogante por parte de los senadores que lo han puesto en absoluta evidencia de lo mal que actúan, no solamente a nivel nacional, y que tiene una implicancia también a nivel provincial. Digamos, los fondos que no llegan de nación a las provincias tampoco son, de alguna manera, puestos por la provincia para particularmente manejar la emergencia. La historia continúa puntualmente con que teniendo funcionarios inútiles, cuando en el área no sucede absolutamente nada, nadie se da cuenta, ellos cobran sus sueldos, no tienen ningún tipo de problema, pero cuando el área en donde ellos se desempeñan entran en situación de emergencia, ahí se demuestra puntualmente que no están a la altura del cargo y que por supuesto el perjuicio se hace mucho mayor cuando hay un Estado ausente por consecuencia de la inutilidad de los funcionarios. En el caso de Cabandí, su exposición, quien más duro estuvo, más allá de algunas palabras que tuvo el senador de Corrientes, el senador Vichy, y también una senadora de Córdoba que le pidió la renuncia, fue Nedenov puntualmente el que castigó más duramente, diciéndole, creo, un poco lo que pensaba mucha gente, ¿no? Esto del haber actuado con impericia. Empezó, la locución diciéndole que mentía respecto a la presentación de las notas y los pedidos de ayuda por parte de la provincia de Corrientes un año antes, cuando se veía que el desastre iba a llegar tanto a la provincia de Corrientes como a las demás provincias. Formosa no ha abierto la boca, porque convengamos que el gobierno de Ifrán no va a poner en evidencia un funcionario del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno kirchnerista, digamos, ¿no? Pero entre algunas cosas, el senador Nedenov, y es algo que vamos a compartir también ahora, habló de que se borraron, habló de que no atendieron a los pedidos de la provincia de Corrientes. Juan Cabandí, el ministro Juan Cabandí trató de defenderse y demás, pero fue absolutamente, apabullado de alguna manera, porque cuando se dice algo que mucha gente piensa, o que gran parte de la gente piensa, es muy difícil. Hay que tener la cara muy dura como para tratar de salir o salir mintiendo por una situación de esa, ¿no? Y no solamente le dijo mentiroso, le dijo que aparte él formaba el tándem de funcionarios que no funcionan, como había dicho en su momento Cristina Fernández de Kirchner, que debía renunciar. Pero aparte, en otro momento, y algo que fue como una especie de pico del discurso, le expresó que mientras Corrientes se incendiaba, el presidente estaba de joda jugando un picadito de fútbol. Bueno, gracias, presidenta. Nosotros seguramente vamos a cerrar en este caso, por el interbloque, también como el senador Mayans. Y la verdad que la presencia del ministro, que no es interpelación, tiene que ver justamente para analizar y evaluar lo que ha pasado en la provincia de Corrientes, la catástrofe de la provincia de Corrientes y fundamentalmente el accionar del ministerio y del ministro, el accionar de su cartera, que hoy está acá presente con mucha tranquilidad, brindando una especie de
información catedrática o universitaria. Ustedes miraron el partido desde la tribuna y esa es la bronca y la impotencia que tiene el pueblo de Corrientes. Miraron el partido desde la tribuna, fueron tan irrespetuosos que declaró a través de la agencia Telam que los únicos que combatían el fuego son los brigadistas de la Nación. Eso lo declaró el 10 de febrero en la agencia Telam. Ministro, ¿saben cuántos brigadistas la Nación envió a Corrientes para el 8 de febrero? No lo sabe, ¿no? Le voy a decir para que se informe. 8 brigadistas de parques nacionales. ¿Sabe cuántas hectáreas al 7 de febrero se prendieron fuego en Corrientes? Al 7 de febrero, más de 518.000 hectáreas. Y al 8 de febrero habían 8 brigadistas nacionales en la provincia de Corrientes. 8. Por favor, hagan mientras silencio. ustedes Dejen que se están exprese. acá con absoluta tranquilidad, y nosotros sí estamos preocupados, porque hoy en Formosa tenemos un foco de incendio que va en 350.000 hectáreas, el Chaco mira a los costados y vemos un Ministerio de Ambiente que está en la estratosfera. También habló de que tiene mucha pasión, que es un apasionado de la gestión. Yo quiero decirle que usted, como funcionario, en primer lugar lo que ha demostrado es una falta de empatía enorme, una gran ineficacia gestionando el ministerio y fundamentalmente una irresponsabilidad en la conducción del ministerio en relación a los acontecimientos que ocurrieron en Corrientes. Toda su narrativa, desde que arrancaron los acontecimientos, los incendios, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas, no solamente al pueblo y al gobierno de Corrientes, sino también, en este caso, a este Senado y al pueblo argentino. Usted mintió en este Senado y mintió descaradamente. ¿Usted quiere colaborar? Miren, tome nota de la primera carta de la presidenta del Senado. Cuando pasaban meses en el marco de la pandemia, Cristina Fernández de Kirchner, y hacía referencia a un problema grave que tiene el gobierno, el problema de los funcionarios que no funcionan. Mire, ministro, puede reflexionar, usted indudablemente es un abanderado, es un emblema de los funcionarios que tienen que dar el paso. Un capítulo aparte fue el senador José Mayans, senador por el PJ de la provincia de Formosa, que tuvo que hacer el cierre. Hubo alguna especie de intercambio con los senadores en el momento que estaba hablando Naidenov, pero al momento que le tocaba la palabra al senador José Mayans, la verdad que uno esperaba una defensa cerrada del ministro Juan Cabandier, pero se encontró con un legislador que evidentemente no había preparado su discurso. Básicamente creo que el problema de Mayans había sido ese en ese momento. Un senador Mayans que apela a lugares comunes, sacado de los pelos, que ni siquiera conoce su provincia, algo increíble, y empezó a hablar de cuestiones como el río Pilcomayo, la amenaza del río Pilcomayo y cómo se habían organizado para tratar el acarreo de residuos que provocaba, grandes problemas. Bueno, si en algún momento va a hablar de lo que se está tratando en esta reunión con el ministro Cabandier. Después habló de, el río Bermejo, que el río Bermejo hoy tiene una baja histórica, y en realidad uno se pregunta, primero, que está zaraseando porque no sabe qué decir, y segundo, el río Bermejo está colmatado, está más cargado que nunca de orilla a orilla, de orilla de Chaco a orilla de Formosa, y el senador Mayans, diciendo nada menos que en el Senado, que el río Bermejo está con una sequía atroz. Bueno, no sé cuántas otras cosas dijo fuera absolutamente de contexto, ¿no? Pero evidentemente no había preparado su discurso y no hizo una buena defensa del ministro Juan Cabandier. Lo que sí dejó expuesto es que no está en la provincia y cuando apela a discurso tirado de los pelos se equivoca. El río Bermejo está lleno de agua, no está seco como él dijo en el Senado, y está causando muchísimos problemas a ambas orillas, a orillas de Formosa y la orilla también del Chaco.
Después tendrá tiempo el senador Mayans para defender al oficialismo y para defender justamente el accionar de la cartera. Es presidencia de la oposición, primera sesión presencial, al principio todo con barbijo, ahora nadie con barbijo, tanto cansado, porque claro, hay que respirar un poquito. Yo la verdad lo felicito, ministro, lo felicito primero por la explicación que ha dado, que ha sido impecable, en qué consiste su trabajo. Anuncio hoy venir acá a gritar así, demostrando que no es así el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentable realmente, lamentable. También me acordé, hablando acá con un senador, me acordé de Chico Méndez, ¿verdad? Ahora que se va la senadora de Santa Fe, que no quiere escuchar nuestro relato, ya hizo el show, ya se va, se puede ir, por supuesto. Y lo escuchamos atentamente a usted, porque suelen hacer así. Y vinimos acá a trabajar, vinimos a dar quórum. Chico Méndez era un luchador por el tema del ambientalismo en Brasil. Justamente era la discusión sobre el tema de la parte de la deforestación del Amazonas. La advertencia que hacía, hoy es una realidad. El sistema industrial de China, el sistema industrial de Europa. Y acá viene lo que decía Fidel. Decía, este sistema capitalista que tenemos no va a soportar el planeta. Porque imagínense en la concepción que tiene el capitalismo, si cada chino quiere tener un auto, el planeta revienta. Observo, por ejemplo, hay humedales secos directamente. Veo las aves que bajan en busca del agua. Peor, lo del Paraná es impresionante, que está afectado el régimen de lluvia en el Pantanal. Miren, afectó lo del Paraná, es una cosa, del puente de Corrientes uno observa, el Paraná es tremendo. Fíjense el caso, por ejemplo, del tema de la Coreve, por ejemplo, que hace la administración del río Bermejo, ahí está el senador por el Chaco. Un río que colmata su cauce, que trae sedimentos, gracias senadora Porobe, muy amable, gracias por los besos también, gracias, muy amable, muy cariñosa. Le agradezco el beso que me envía, muy cariñosa realmente, gracias, muy amable. Gracias, muy amable, senadora. Fíjense el caso, por ejemplo, del río Bermejo, o el caso del río Pilcomayo. Nosotros con el tema del río Pilcomayo, Luis sabe el tema, tuvimos grandes problemas con Bolivia por el tema de la contaminación minera. Y hace un desastre del tema ecológico, del tema del ambiente. Lo mismo pasa con el río Bermejo. El río Bermejo es altamente sedimentoso. Uno si va, por ejemplo, al Paraná Puente, observa la parte de la bajante del río Bermejo, que es una cosa marrón directamente de la cantidad de sedimento que trae. Y está parando sobre el Paraná. Y por supuesto que es llamativo el tema de la seca, impresionante. Es impresionante realmente. Hay lugares, por ejemplo, ahí no sé, el senador del Chaco, que debe pasar a Corrientes. ¿Viste esa parte que estaba ahí donde estaba? Eran todos humedales eso. Acá también está el senador los dos senadores de Corrientes. ¿Ustedes vieron algo de agua ahí? No hay nada de agua. Bueno, de lo que se ha hablado particularmente en esta reunión ha sido de mucha normativa, de muchas leyes, de la capacitación de supuestos brigadistas que funcionan a nivel nacional, que en realidad los hemos visto, esto no ocurre. En la provincia de Formosa se ha descubierto esta semana que hubo uno de los vehículos, una de las autobombas que se debería haber trabajado en los incendios forestales de la provincia, que ya se había incendiado, digo, por impericia de alguno que estuvo a cargo de este plan de manejo del fuego, que increíblemente se llama plan de manejo del fuego, cuando en realidad lo que está causando el fuego es una anarquía de destrucción absolutamente irremediable, ¿no? Tanto en
la provincia de Formosa como en la provincia de Corrientes. Decíamos, la semana pasada salió a colación el tema de que se había quemado en un incendio forestal, en una quemazón de pastos, uno de los vehículos, una de las autobombas que pertenecía al Plan del Manejo Nacional del Fuego. Digo, ¿cuál es el manejo nacional del fuego si se queman las autobombas, ¿no? Pero bueno, entre algunas cosas que podemos rescatar de la exposición del ministro Juan Cabandier, podemos hablar, por ejemplo, de la causa humana como factor de los incendios forestales en la provincia de Corrientes y en la provincia de Formosa. Nos habla de una práctica arraigada en la producción agropecuaria y nuevamente hay como una especie de echarle la culpa a un enemigo natural del gobierno que es el campo, ¿no? Esto fue inmediatamente contestado por una senadora de la provincia de Corrientes que le dijo que le parecía absolutamente desacertado culpar a los productores agropecuarios por los incendios forestales y a su vez también la consecuencia que son que acarrea puntualmente la quema de pastizales. Pero el 95%, según el ministro Cabandier, obedece a causas humanas. Y creemos nosotros que a esta altura del partido, después de haber, y lo vamos a compartir en este programa, estamos de acuerdo con el ministro Cabandier. El 95% de todos los incendios que han ocurrido en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones y en la provincia de Formosa, obedecen a causas humanas, porque tenemos ministros humanos absolutamente inoperantes, con presupuestos absolutamente malgastados y que no sirven absolutamente para nada. Y ahí bajamos a la provincia. ¿Por qué bajamos a la provincia? Porque tenemos un subsecretario que es Hugo Bay, es el subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, que es abogado, que tiene hecha alguna que otra especialización en derecho ambiental, ¿no? Pero a la saga no ha demostrado tener una pericia en ese sentido, porque hace poco nada más, y también lo compartimos en este programa, manifestó que los incendios o la quema de pastizales no eran el gran problema que tenía Formosa. Y Formosa ha tenido no solamente un gran problema, sino un gran daño que han provocado los incendios, la quema de pastizales, por no haber sido tomados en serio en la medida de más allá de una campaña de pedir prevención para que la gente no quemara los pastizales, ¿no? En su momento el ministro Hugo Bay, el subsecretario Hugo Bay, lo que dijo fue que no era importante la quema de pastizales y que era algo que en realidad solamente involucraba no al ambiente en general, al bosque en general o a la fauna en general, sino solamente los pastizales. Pero a partir de ahí, esta expresión desafortunada fue corregida a la semana cuando pedían desaforadamente los productores ganaderos que se interviniera de alguna manera en los incendios porque tenían que trasladar ganado de 1.000 a 1.500 cabezas de un campo a otro por las quemas y los incendios forestales. Digo, bueno, nada más equivocada que la afirmación del subsecretario Hugo Bay. Otro de los hechos ocurrido en la semana fue esta protesta que se activó de productores de Laguna Nainé, que obviamente están sufriendo el mismo flagelo que sufren todos los productores por incendios, por sequía y por falta de asistencia del Estado. Cortaron la ruta 86 a la altura de Palmasola, nosotros estuvimos con ellos, nos dijeron cuáles eran los requerimientos que tenían, que necesitaban básicamente dinero en efectivo, no asistencia con insumos, semillas, fertilizantes y demás, sino que necesitaban que el Estado los ayude con dinero efectivo como para poder comer el día de hoy. Hay muchos productores que han perdido absolutamente todo en la zona de Laguna Nainé y zonas de influencia. La Federación Agraria Argentina, que iba a estar por estos días, a través del presidente en la provincia de Formosa, pero puntualmente se dio una situación también bastante patética que tiene que ver con un defensor del pueblo de la provincia de Formosa, que hasta ahora se ha venido desempeñando como defensor del gobierno, que había empezado desde su regalo de cumpleaños, que ha sido este nuevo nombramiento, después de tener una actuación nefasta, si hablamos un poco también de funcionarios inútiles, y había empezado a mediar en los conflictos antes de la denuncia que él siempre hace. Es uno de los primeros funcionarios en Formosa que criminaliza la protesta.
el doctor Gianluca había empezado a mediar en los conflictos, había empezado a trabajar por primera vez como defensor del pueblo. Y había coordinado la reunión del ministro de la producción, Raúl Quintana, con los productores de Laguna Nainec para que se reuniesen la semana pasada. Un día antes, el ministro Raúl Quintana, que no tenía ninguna solución que proponer, porque básicamente todo se maneja desde el Ministerio de Economía, lo que dijo fue a los productores fue que no tenía lugar en la agenda por toda la emergencia que se estaba dando a nivel nacional. Y los dejó totalmente sin atenderlos, profundizaron la protesta y en el momento que nosotros estábamos ahí cubriendo Laguna Nainec, sobre la ruta 86, el defensor del pueblo, que evidentemente mira las redes, llamó por teléfono. El dirigente de la Federación Agraria Argentina no tuvo mejor idea que poner en altavoz y se pudo escuchar la charla con el defensor del pueblo, que nuevamente sorprendió porque en principio estaba mediando para que se resolviera el conflicto, algo que nos llama poderosamente la atención, un hombre que ha hostigado permanentemente todo tipo de protestas sociales. Sin embargo, bueno, estaba bien, estaba haciendo su función. Hasta que en un momento, como vio que la cuestión no avanzaba, más por responsabilidad del ministro de la Producción que por responsabilidad de aquellos quienes estaban cortando la ruta, se salió de eje. El defensor del pueblo volvió a ser el defensor del gobierno y se salió de eje. Le enrostró al dirigente Pánfilo Ayala que él había militado para la candidatura del diputado Fernando Carabajal, ¿no? A lo cual básicamente Pánfilo Ayala respondió de manera vehemente y ahí Gianluca, que no tiene evidentemente mucho equilibrio emocional, se enoja enseguida, le dijo que estaba cometiendo un delito penal cortando la ruta y que esto y lo otro y demás, a lo cual asistimos puntualmente a una clase de derecho penal que le brindó Pánfilo Ayala al decirle que los que determinaban si alguien estaba violando o no la ley eran los jueces. En cambio, Gianluca dijo que era el Código Penal. En esta historia también aparece un personaje de los tantos que tiene el gobierno de Frank pululando, que es Norma Galeano, ex intendenta de Laguna Nainec, y a la saga una mujer que tiene mucho dinero para gastar, según tenemos entendido, que les advirtió a los productores a través de una radio local que a todos aquellos que estaban recibiendo alguna asistencia del Estado se les iba a cortar por estar protestando en la ruta, ¿no? Esta mujer, que todavía ni siquiera es funcionaria de lo que dice que va a ser delegada del PAIPA, antes de ser delegada del PAIPA los amenazó a los productores que si seguían en el corte de ruta o si estaban en el corte de ruta iban a perder todos los beneficios que tenían desde el gobierno de la provincia de Formosa. Esos son los funcionarios que están de alguna manera interviniendo en la emergencia. Funcionarios inútiles, que no sirven para nada, funcionarios que tampoco sirven para nada, pero que aparte apretan, como es el caso de Norma Galeano, que no sabemos si a esta altura del partido todavía van a insistir con su nombramiento en el PAIPA, y Hugo Bay, que tiene como un papel difuso, invisible, respecto de las políticas en una situación de emergencia. La otra situación tiene que ver con la cantidad de recursos que ha presupuestado el gobierno de la provincia de Formosa. Ustedes saben que en Corrientes se llegaron a quemar 800.000 hectáreas de los campos, con lo cual la sociedad rural llegó a calcular hasta hace unos días una suma de 26.000 millones de pesos, ¿no? Daños por 26.000 millones de pesos, incluida el daño también producido por la sequía. Formosa lo que hizo fue pasar un presupuesto de 50.000 millones de pesos con menos de la mitad de hectáreas destruidas, quemadas. Formosa tuvo una destrucción de 350.000 hectáreas y pasó el doble de presupuesto que había estimado la sociedad rural de Corrientes. Usted también, señor Pánfilo Ayala, hasta el septiembre de 2021, a mí me consta de que usted dio un apoyo formal, digamos, a un candidato a diputado nacional, y que me parece bien,
Claro, doctor, le pregunto, eso usted lo menciona como un derecho que no lo puedo tener, porque le cuento que... Espéreme, porque es muy importante lo que dice, doctor. Es muy importante y nos interesa. Porque la entidad centenaria a la cual pertenezco no me condiciona identidad política, cultural, deportiva, religiosa. Entonces, queremos mantener, la libertad para votar así, así como, quiero terminar, doctor, porque está llevando en un terreno, doctor, está llevando en un terreno que, escúcheme, permítame, doctor, los ciudadanos tenemos la plena libertad y el derecho a peticionar, a tener identidad política, a elegir nuestra cultura, nuestra religión, y lo hace dirigentes gremiales como Moyano, apoyando claramente al gobierno. Entonces, yo creo que me apena que haga referencia en esta conversación de una decisión personal que tomé que no tiene nada que ver con los gremiales. A mí también me gustaría que frente a un delito como el que está cometiendo usted, y frente a un abuso, y frente a cercenar derechos de tercero, a mí también me gustaría que le pida al diputado nacional Fernando Carvajal que nos dé una mano también en esto. Seguramente, doctor, el delito seguramente la justicia lo va a definir, lo va a resolver si es delito. No, eso no lo define la justicia, eso está en el Código Penal. Bueno, está bien, pero la aplicación de la condena seguramente la justicia penal lo va a hacer. No, señor, no es así. Bueno, doctor, permítame, en este momento nosotros queremos terminar de transcribir el acta y le estamos... Yo lo único que quiero dejar bien en claro que me parece a mí que así como usted dice defender a su base y a los productores agrarios, digamos, a los pequeños, es decir, acá tenemos que estar todos juntos. Si no estamos todos juntos y cada uno tira para su lado y quiere llevar agua para su molino, eso no sirve. No entiendo lo que me quiere decir, doctor. Pero bueno, acá hay acá hay productores de, no sé. De la misma manera como usted se pronunció en su momento, hay una señora Galeano que yo no tengo el gusto de conocer y que tampoco comparto para nada las manifestaciones de esa señora como leí públicamente. Es funcionaria del gobierno provincial. No que sea funcionario del gobierno provincial. Yo no estoy de acuerdo con lo que esa señora manifiesta y cómo se manifiesta. ¿Usted cree conveniente, doctor? ¿Usted cree conveniente desde el lugar que está hacer una actuación al respecto? ¿En qué sentido? Ante las expresiones de esa persona. Mire, es decir, si alguien se siente agraviado, injuriado, calumniado, usted sabe que ese es un delito personal de quien se sienta calumniado o injuriado. Lo que yo digo que si es una funcionaria provincial, como que a mí no me consta, es decir, no debe dirigirse de esa forma, porque es decir, el funcionario provincial está o nacional o municipal, todos los vecinos y todos los productores son iguales, señor. Así es. Por favor. Así es. O sea, no. Es decir, quiere decir que porque usted tenga una idea política o usted tenga una inclinación, digamos, hacia un equipo de fútbol, es decir, yo no puedo ser su enemigo, es decir, jamás, ni su contrario. Es decir, en todo caso podemos tener pensamientos diversos, pero jamás podemos, digamos, injuriarnos ni faltarnos el respeto, porque eso lleva a la violencia verbal y también a la violencia física, que eso es lo último que tenemos que impedir, más aún en la situación que está viviendo la Argentina hoy. Está, doctor, terminamos de pasar limpio y le estamos entregando el documento a la Gendarmería. Bueno, a su orden, don Ayala, disculpen si por ahí lo llevé a otro terreno, pero le vuelvo a repetir, es decir, tampoco estoy de acuerdo con lo que esta señora ha salido a manifestar, y si hay alguien que se desubica, como dicen los jóvenes ahora, sí, también hay que poner, hay que ser prudente, ¿sí? Porque acá... usted le hago una cosa, ¿usted escuchó el audio?
No, lo leí. Ajá, bueno, si usted entra en mi cuenta de Facebook va a escuchar una parte de la larga locución que hizo. Y bueno, personalmente me siento agraviado y me voy a reservar el derecho de hacer acciones legales. Porque usted sabe bien, don Ayala, que, por ejemplo, si alguien me insulta a mí, ese es un delito privado, de naturaleza privada. Si usted se siente agraviado, tengo conocimiento. Sí. Me reservo eso hasta este momento. Bien, señor. No hay ningún problema. Estamos en contacto entonces. Hasta luego, Toro. Gracias por su llamada. No, por favor, a usted. La destrucción en los campos en Formosa no es algo que ocurra este año, sino ocurre desde hace muchísimos años. Y según el relato de los propios productores, siempre pasan por la misma. Todos los años el gobierno espera que haya sequía, todos los años el gobierno espera que haya inundaciones, todos los años el gobierno espera que los productores se queden sin que darle de alimentar a los animales y recién reacciona de alguna manera asistiéndolos de manera insuficiente, ¿no? Y esto nos lo contaba un productor que nos decía todos los años fue igual. Nosotros nos íbamos porque no podíamos, en general el productor más pobre, el pequeño productor es el que tiene más dificultades para sacar las vacas, las pocas vacas que tiene desde su campo cuando se inunda, o para transportar las vacas que tiene y llevarlas a un campo en donde por la sequía pueda darles de comer, o si no llega la asistencia del Estado para darles de comer. Y esto ha ocurrido desde siempre, digo, en Formosa la manera de actuar del gobierno desde siempre, o por lo menos desde que se recuerde, hemos hablado con productores que están aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es siempre la misma. Les dicen y saben puntualmente que va a haber una inundación, les dicen y saben puntualmente que va a haber una sequía, les dicen y saben que se van a producir incendios por razón de la sequía, sin embargo siempre se encuentran en la misma situación. Y el gobierno todos los años repite de alguna manera la eficiencia de los planes que llevan adelante, cuando en realidad lo hacen de manera tardía y mal aplicados, e inclusive con punteras en el medio como esta señora Norma Galeano, con amenazas de denuncias como el caso del defensor del pueblo, que debería estar de alguna manera relevando y ya conociendo cuántos periodos tiene como defensor del pueblo, como para conocer la realidad de los productores. Lo cierto es que muchos ya tienen como una especie de postura estoica, están resignados, pero dicen el gobierno no va a hacer nada, por tanto nosotros cuando llegue la inundación dejamos los animales y nos vamos. Y volvemos al otro día, salvamos los animales que podemos y volvemos al otro día, como ocurre en el Bañado de la Estrella, para rescatar los animales que tenemos. Es así nos ha contado un productor, que al dejar los animales, dejaron las gallinas en el Bañado de la Estrella, al otro día volvieron y las gallinas estaban en la copa de un árbol. Eso fue en la última gran inundación del río Pilcomayo del Bañado de la Estrella. Todos los años ocurre lo mismo, todos los años los funcionarios improvisan una emergencia agropecuaria, improvisan una solución, tratan de no manejar dinero sabiendo con quiénes tratan puntualmente, y en general la asistencia que se provee o que debería proveerse no llega a quienes más necesitan. Los productores siempre o se funden o se la terminan arreglando solo. Otra de las cosas que pasaba también en Laguna Nainec, en este corte que hemos compartido con Pánfilo Ayala, ha sido puntualmente la reflexión de uno de los productores de la zona, que decía que cada vez es más vieja la población que está en los lugares donde se produce desde el campo. Los jóvenes se van de la provincia porque no ven futuro trabajando la tierra en la provincia de Formosa, en el interior de la provincia de Formosa. Son muy pocos los que hoy acompañan a la familia, y esto lo decía con una gran frustración. E invitaba inclusive a los funcionarios como Norma Galeano a que vengan un día y se pongan a romper maní, que se pongan a plantar banana, que se pongan a cosechar banana, para ver lo que implica un día en la vida de un productor agropecuario sin tener un horizonte respecto a este desastre que se está dando en este momento con la situación climática. Nosotros nos vamos despidiendo en un nuevo capítulo de Formosa Investiga, que trata sobre temas puntuales. La semana que viene sí vamos a materializar la promesa de poder estar un rato todos los días. Se ha complicado esta semana, como siempre digo, esto no es fácil,
pero nosotros vamos a volver a estar con ustedes la semana que viene. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube para que podamos llegar a tener la cantidad de personas que necesitamos para poder estar 24 horas en vivo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos alientan, a muchos de aquellos que nos dicen sigan, porque cada vez somos más y porque cada vez vamos a tener mejor material para compartir con ustedes. Gracias a todos y que tengan una buena semana.